Hola querido estudiante, en este último video de nuestro diplomado vamos a hablar sobre medidas e indicadores en Excel. Estos son elementos claves para realizar análisis de datos un poco más avanzados. Entonces vamos a ver un poco de lo que son. Primero vamos a hablar de las medidas. Una medida es una fórmula de DAX que realiza cálculo de los datos del modelo. Podemos crear medidas para hacer sumas, promedios, contar elementos o cualquier cálculo que sea relevante para nuestro análisis. Las medidas son esencialmente útiles cuando trabajamos con conjuntos de datos grandes y necesitamos resumir o agregar información de una manera un poco más dinámica. Lo segundo que vamos a ver son los indicadores, o más conocidos como KPIs, que significa Key Performance Indicator, es decir, indicadores de rendimiento de clave. Son medidas específicas diseñadas para evaluar el rendimiento o el cumplimiento de objetivos en una organización. Más específicamente hablando de un conjunto de datos, permite ver el cumplimiento o el criterio de un dato si cumple o no con determinado criterio. Podemos crear indicadores para medir el progreso hacia metas específicas como metas mensuales, margen de beneficio, cumplimiento de cuotas. Los indicadores a veces incluyen umbrales o comparaciones con metas para evaluar si están alcanzándose los objetivos o no. Para crear medidas e indicadores debemos de utilizar el lenguaje de DAX en Power Pivot. Entonces, para hacer eso podemos acceder a las herramientas que están dentro de la pestaña de Power Pivot en Excel. Acá tenemos algunos ejemplos de medidas y acá tenemos unos ejemplos de indicadores. Igual eso está dentro de la unidad. Entonces, una vez creadas nuestras medidas e indicadores, podemos añadirlo a otros elementos que tengamos para comunicar en nuestra hoja de Excel, para hacerla un poco más interactiva y mostrar los resultados de una forma más dinámica, por decirlo de cierta medida. Y ya nos vamos a dirigir a Excel a ver un poco eso. En este caso abrimos otra vez el documento en el que estábamos trabajando, en el que tenemos las tres tablas conectadas. Entonces nos vamos a dirigir a Power Pivot y vemos que en cálculos tenemos medidas y KPI. En este caso vamos a ver un poco las medidas y tenemos la administración de las medidas que ya hemos creado o el poder de crear una nueva medida. En este caso vamos a crear una nueva medida y él nos está preguntando el nombre de la tabla en la que queremos hacer la medida. En este caso voy a hacer que en ventas lo voy a llamar suma de ventas y él nos está pidiendo una fórmula. En este caso podemos insertarla si la necesitamos y acá tenemos una lista de las fórmulas que tenemos disponibles. Voy a buscar un poco las fórmulas matemáticas y voy a usar la función sum que nos permite hacer la suma de toda la columna. En este caso vemos la sintaxis, sum nos está pidiendo el nombre de la columna, le voy a decir que es venta, dentro de la tabla de ventas, cierro el paréntesis, comprobamos la fórmula, él nos deja comprobarla si tiene algún error y le decimos que el formato de la medida va a ser un número. Doy a aceptar y si me voy a administrar medidas, vemos que acá nos aparece la medida. Ya nosotros podemos utilizar eso para añadirlo como algo más al modelo o para simplemente tenerlo para hacer cálculos adicionales. En este caso voy a seguir con el KPI, voy a hacerle un nuevo KPI y vemos que él nos pide un campo para KPI. En este caso, como creamos una medida de suma de ventas, él lo va a utilizar. Nos va a definir un valor de destino, es decir, un valor que nos va a mostrar el indicador de cumplimiento. No tenemos un valor dentro del modelo que nos permita. Vamos a darle un valor absoluto y en este caso vamos a poner unas ventas de 400. Acá tenemos los umbrales de estados, es decir, que nos permita mostrar los indicadores que necesitemos. En este caso voy a subirlo un poco acá. Tenemos para seleccionar un conjunto de iconos y le voy a dar a aceptar. Y así hemos creado nuestro KPI. Pues si nosotros nos vamos a administrar en KPIs, vemos que nos aparece y nos aparece en suma de ventas. Ya nosotros podríamos colocarlos acá si los quisiéramos o podríamos manipularlos para que sean más visuales. Pero no lo vamos a ver acá, sino que lo vamos a ver ya directamente sobre Power BI. Porque estas funciones también son aplicables tanto acá como en Power BI y las hacemos en el diplomado de Power BI básico. Por el momento te agradezco que me hayas acompañado hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, no olvides que puedes hacérmela llegar y nos vemos en un próximo diplomado. Muchas gracias.